¿Qué tal, hermanos? Buenos días, una vez más. Con la ayuda del Señor estamos juntos a través de este precioso medio que Él nos brinda. Y en este día quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios que encontramos allí en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 46 al 53. Dice así la palabra de Dios: Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Este, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigio, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella hora era en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Mis hermanos, Jesús había estado en Sicar. Yo traje un mapa para que lo entendamos un poco mejor. Él había estado acá en Sicar, en Samaria. Usted sabe muy bien, esta es la parte de la Cisjordania, donde estamos en Judea y en la parte norte Samaria. Y desde Sicar él se había dirigido a Galilea, es decir, aquí, a Caná de Galilea. Aquí es donde el Señor ya había hecho, como lo hemos leído, ese primer milagro de convertir el agua en vino, en la boda justamente de Caná. Ahora, el Señor había vuelto aquí y la historia nos cuenta de que estaba este servidor del rey que vivía muy cerquita de allí, apenas a 25 kilómetros en Capernaum, y tenía un hijo, estaba muy enfermo, muy grave, a punto de morirse. Cuando él se entera que Jesús estaba por llegar, va desesperado a buscarle. Y si usted se fija y tiene una Biblia a mano, dice que le rogó que descendiese. Más adelante, en el 49, dice: el oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Ahora, mis hermanos, esta es una característica que muchas veces tenemos nosotros, los hijos de Dios. Creo que no solamente era este ayudante del rey, servidor del rey, sino que muchas veces nosotros también tenemos frente al Señor una actitud peligrosa. Le queremos decir al Señor cómo Él tiene que actuar. No le pedimos que Él actúe simplemente, sino cómo tiene que actuar. Aquí estaba este hombre frente a una necesidad urgente. Su hijo estaba a morirse y sabía que Jesús lo podía sanar. Si no, no hubiese ido. Era un creyente. Indudablemente hasta se habría enterado de los milagros que había hecho en Jerusalén, los milagros que había hecho allí mismo en Caná. Ahora, tenía un problema. Él pensaba que tenía que darle las directivas al Señor, enseñarle, guiarle a cómo el Señor tenía que actuar. Señor, desciende. Señor, mi hijo te necesita, desciende. Señor, sánale, desciende hasta mi casa. Ahora es interesante lo que Jesús le va a decir. Dice el versículo 50, Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahora, Jesús no hace lo que a nosotros nos agrada, lo que es nuestra forma de hacer las cosas, o la forma en que pensamos que Él tiene que hacer las cosas. Él actúa en su soberanía como Él quiere.
pero todo lo que hace es sabio, perfecto y todopoderoso. El asunto es creerle. Este hombre dice que creyó en la palabra de Jesús y se fue. Jesús no descendió con él. La bendición de Jesús descendió con él. Y dice que cuando ya estaba llegando, le dan el aviso que su hijo ya estaba mejor, que su hijo se había sanado, que no había muerto. Y cuando le pregunta la hora, le va a decir, sí, esa fue la hora cuando Jesús me dijo que el hijo vivía. Mis hermanos, qué bueno es esperar en el Señor. Yo sé que cada uno de nosotros esperamos que el Señor actúe en cosas que le estamos pidiendo. Cosas inmediatas, cosas familiares, cosas del trabajo, cosas de la sociedad, cosas de este virus. Tantas cosas le estamos pidiendo al Señor. Pero mi hermano, por favor, saquémonos la costumbre de querer decirle al Señor cómo lo haga. Pidámosle, pero sepamos que Él tiene la forma de actuar. Y cuando nos sujetamos a Él, es allí donde recibimos la bendición. Dios no nos tiene que obedecer a nosotros cómo debe hacer las cosas. Nosotros le debemos obedecer a Él, como Él quiere que nosotros hagamos las cosas. Por eso, mis hermanos, en el día de hoy, insisto, pedile al Señor, seguí clamando al Señor, pero no le digas cómo lo tiene que hacer. Simplemente lleva tu problema, agradecer por cómo Él te va a dar la salida, cómo Él va a dar la solución, cómo Él va a tener el remedio para lo que necesitas. Y Él va a actuar y vas a ver el milagro realizado en tu vida. Oramos, mis hermanos. Padre, gracias, porque en ti podemos confiar. Gracias porque no importa cómo tú lo haces, lo que sí importa que tú eres el Dios de amor, de misericordia todopoderoso, que sí sabes cómo hacerlo y eres el Dios de milagros. Por eso, Señor, nos sujetamos a ti y te decimos, cumple tu voluntad, haz como tú quieras. Eso es lo que nos conviene. Enséñanos y perdónanos cuando nos atrevemos a quererte decir a ti cómo debes hacer las cosas. Perdona nuestra necedad y gracias porque en esta mañana tu palabra una vez más nos advirtió. Mis hermanos queridos, el Señor nos bendiga, nos dé sabiduría y podamos, sí, depender de Él porque Él tiene lo mejor para nosotros. Dios les bendiga.